Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ileana El Moral. Pertenezco a la sección 02 de la asignatura Computación 1 con el profesor Víctor Esteller. Ok, vamos a resolver la evaluación complementaria 1 de un tipo parcial y, vamos a leer el enunciado y vamos a ir resolviendo el ejercicio parte por parte y irlo analizando a su vez. Ok, tenemos por aquí el enunciado, el cual lleva por nombre la fábrica y nos dice: los empleados de una fábrica trabajan en 2 turnos, diurnos y nocturnos, dado un conjunto de registros que contienen, y nos dice el nombre del trabajador, día de la semana, 0 para domingo, y nos dicen que 0 es igual a domingo, 1 es igual a lunes, 2 es igual a martes, así hasta con cada uno de los días de la semana. Es decir, que si yo al colocar 1 me estaría indicando a mí el día lunes, si coloco 2 me estaría indicando a mí el día martes, y así con cada uno de los días. Nos dicen también el número de horas diurnas y número de horas nocturnas trabajadas de un grupo de trabajadores. Y nos piden determinar para cada trabajador el jornal diario de acuerdo a los siguientes puntos. Y nos dan 3 consideraciones. La primera: la tarifa de las horas diurnas es de 10 bolívares. Es decir, que por cada hora trabajada, valga la redundancia, el trabajador estaría cobrando 10 bolívares por hora. Nos dicen también en el horario diurno. Nos dicen también que la tarifa de las horas nocturnas es de 15 bolívares. Y por último nos dicen que en caso de ser domingo, la tarifa incrementará en 50 bolívares el turno diurno y 100 bolívares el turno nocturno. Nos piden también determinar porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas con respecto al total de trabajadores. Y por tercero, nos piden también el promedio de horas trabajadas diurnas y nocturnas por los trabajadores de la fábrica. Y nos dan también 2 consideraciones, las cuales nos dicen que si un trabajador no labora en alguno de los turnos, el número de horas que se registra es 0. Y nos dicen también que se desconoce la cantidad de trabajadores. Ok, ahora vamos a comenzar con el ejercicio y leeremos el enunciado. Tenemos el enunciado por aquí. Ok, por aquí tenemos el programa. Okay, este es todo el programa. Ok, lo vamos a ir analizando por parte para ver qué nos piden y ir resolviendo cada una de las interrogantes. Este, bueno, es el enunciado, como pueden ver, también está copiado por aquí en forma de comentario. Recuerden que al colocar estas comillitas así o el símbolo del numeral, estaremos agregando un comentario. Entonces, aquí tenemos las variables de entrada, de proceso y eso. Tenemos también el ciclo. Entonces, bueno, vamos a ir. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver al resolver el ejercicio? Primero, ¿qué ciclo vamos a trabajar? Entonces, en este caso estamos usando el while. ¿Por qué? Porque no nos dicen, como podemos ver en la consideración, nos dicen que se desconoce la cantidad de trabajadores. Es decir, no sabemos cuántos trabajadores tenemos, por lo que usaremos la estructura repetitiva while. Ok, esta estructura repetitiva nos dice que para que se cumpla la condición tiene que ser verdadera, para que entre en el bucle, por así decirlo. O sea, todo lo que yo vaya agregando al ciclo, dentro del ciclo, esto tiene que ser verdadero. Y este ciclo va a seguir hasta que yo le diga al programa, hasta que sea falso, ya él me va a dejar de leer. Ok, entonces tenemos vamos por parte, tenemos aquí como variables de entrada que si estamos usando el ciclo for, necesitamos inicializar esa respuesta. Ese significa respuesta. Necesitamos inicializar esa respuesta en 1. Entonces, tenemos también como variable
el pago diurno, porque nos dicen nos piden para cada trabajador el jornal diario de acuerdo a los siguientes puntos. Entonces necesitamos saber cuánto cobró esa persona, si trabajó en el horario diurno o si trabajó en el horario nocturno o si trabajó ambas, ¿cierto? Entonces por eso también tenemos la variable de pago diurno y pago nocturno. Cada variable que vayamos a usar o que necesitamos resolver tiene que estar inicializada en 0. Entonces también vamos a inicializar en 0 los contadores. ¿Qué pasa con los contadores? Los contadores y los acumuladores siempre se inicializarán en 0 del comienzo del ciclo y se calcularán dentro del ciclo y sus resultados se imprimen fuera del ciclo. Hay que estar pendiente con eso. Ok, entonces tenemos aquí que la estructura repetitiva, ok, while, respuesta igual a 1, recuérdense que esa condición tiene que ser verdadera, y nos dicen, o sea, todo lo que vamos a leer ahora tiene que ser dentro del ciclo, todo lo que nos están pidiendo, y esas son estas variables, que nos dicen nombre del trabajador, día de la semana, número de horas diurnas y número de horas nocturnas trabajadas de un grupo de trabajadores. O sea, como podemos observar aquí, tenemos la primera variable que sería nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos introduciendo nuestros datos, estos son los datos que nos piden, los datos de cada trabajador, ¿cierto? Entonces, necesitamos anotar el nombre del trabajador, el día de la semana que trabajó, las horas diurnas, las horas nocturnas y a las horas... Entonces, tenemos que nombre sería, y colocamos nombre del trabajador, usamos la concatenación input. Okay, no es necesario colocar string porque ya Python me lo reconoce como un string. Okay, vamos con el día de la semana. El día de la semana sí tenemos que colocar si es entero o si es float, o sea, si es en decimales. Como el día de la semana es un número entero, entonces colocamos in, que significa entero, después colocamos input, todo eso con paréntesis, y luego colocamos el comentario que nos diga día de la semana trabajada, y le decimos al programa que 0 es para domingo, 1 para lunes, y así con cada uno. Luego tenemos las horas diurnas, también tiene que ser un entero. Tenemos las horas nocturnas, un entero de igual forma, y aquí vamos a colocar, o sea, esto lo podemos hacer dentro del ciclo o fuera del ciclo, es indiferente. Yo en este caso lo coloqué dentro del ciclo y llamé a las horas diurnas 1, será una nueva variable, igual a 10 bolívares, que sería lo que nos estaría indicando aquí mi primera consideración, que me dice la tarifa de horas diurnas es de 10 bolívares. Sería eso que estamos colocando aquí. Horas diurnas 1, yo le doy 1, puede ser otra, es para no confundirlos con las horas diurnas que se está colocando dentro del programa. Valdría 10 bolívares y las horas nocturnas 1 valdría 15 bolívares. Ok. Usaremos los condicionales if, porque nos dicen, ok, vuelvo y repito, para cada trabajador el jornal diurno, el jornal diario, de acuerdo a los siguientes puntos. Ok, entonces tenemos que evaluar cada uno de estos 3 puntos. Entonces, nos dicen, para eso usamos una condición y decimos, si las horas diurnas es mayor a 0, porque no vamos a colocar, o sea, bueno, eso es otra consideración, la vamos a ver más abajo. Tiene que ser mayor a 0, o sea, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de horas que haya trabajado. Entonces, nos dice que, la condición nos dice que si horas diurnas es mayor a 0, entonces, estos 2 puntos significan entonces, bajamos a la siguiente línea,
hay que estar pendiente que por lo menos en esta parte, dentro del ciclo, todo lo que vayamos a leer tiene que ser dentro del ciclo. Lo único que se va a leer afuera del ciclo serían los porcentajes y los promedios. Entonces tenemos que ok, me interesa saber cuánto cobró esa persona en el turno diurno, ¿cierto? Entonces hacemos una variable que me diga pago de, en este caso pago de, que significa pago diurno, que la inicialicemos en 0. Eso va a ser igual a las horas diurnas, que es 1, que en este caso serían los 10 bolívares. Esto es una conversión que tenemos que realizar para saber en total cuánto ganó por las horas totales trabajadas. Entonces eso lo vamos a multiplicar por las horas diurnas. Y tenemos un acumulador diurno más igual, que eso sería igual a que yo colocara acumulador es igual a acumulador más horas diurnas, porque necesito que me vaya acumulando las horas diurnas que realizó el trabajador en su día completo de trabajo. Entonces colocamos otro condicional que me diga sí, porque recuerden que tenemos que si el trabajador trabajó un día de semana domingo, estaría cobrando más. Entonces tenemos que si él, en caso de que no haya trabajado de lunes a sábado, sino que el domingo, ese pago de ella no sería lo que calculamos aquí previamente, sino que sería, a eso le tendríamos que sumar los 50 bolívares, que es una condición que me dicen aquí. En caso de ser domingo, la tarifa se incrementará en 50 bolívares el turno diurno, ¿cierto? Entonces tenemos ahí esa condición. Eso para mi turno diurno. Para mi turno nocturno haremos exactamente lo mismo y diremos que si horas nocturnas es mayor a 0, entonces el pago nocturno será igual a horas nocturnas 1, que equivale a 15 bolívares, por las horas nocturnas que él estaría trabajando. Entonces tomamos un acumulador, o sea, de las horas nocturnas. ¿Por qué? Porque necesito saber cuántas horas diurnas y cuántas horas nocturnas, y ir acumulando todo, cada vez que un trabajador tenga esa cantidad de horas en su ok, tenemos que el contador, ok, aquí estamos usando un contador, eso lo vamos a necesitar para el porcentaje. Y tenemos la otra condición que me dice si el día de la semana es igual a 0, lo mismo que hicimos en diurno, el pago nocturno va a ser igual al pago nocturno más 100. Esa otra consideración que me la dan por aquí en el enunciado, y me dice en caso de ser domingo la tarifa se incrementará a 100 bolívares al turno nocturno, ¿cierto? Entonces, pero nos dice otra consideración, es que si un trabajador no labora en alguno de los turnos, el número de horas que se registra es 0. Es decir, por eso estamos usando este condicional que nos dice si horas diurnas es igual a 0 o horas nocturnas es igual a 0, entonces el pago diurno será 0 y el pago nocturno será 0 igualmente. Ok, me faltó resaltar por aquí que, ok, esta impresión que me dice que el trabajador tuvo un pago total, porque hicimos un pago neto, o sea, el pago en total de las horas diurnas y las horas nocturnas que él trabajó en el día, ¿cierto? Entonces, imprimimos, las impresiones las inicializamos aquí con una F para que me lea, y decimos el trabajador tuvo en total un pago de, y entre llave tenemos que colocar la variable que vamos a leer, que yo quiero que me dé como resultado, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros queremos el pago neto, que es la primera pregunta que me dicen para cada trabajador del jornal diario de acuerdo a los siguientes puntos. Ok, entonces
el pago neto será de tanto. Tenemos también que lo de las consideraciones que estamos diciendo ahorita, de si no trabajo nada, si no trabajo ninguna hora. Entonces, imprimimos, decimos que el pago diurno es entre llave, pago diurno. Eso me va a leer lo que yo tenga aquí arriba y lo que tenga aquí arriba. Y vamos a ir contando cada uno también. Entonces, para el ciclo while, como les dije, eso es un bucle, un ciclo, y yo necesito que pare en algún momento, ¿cierto? Entonces yo tengo que darle como un cierre que me diga respuesta, que fue que la que inicializamos en 1, y me pregunte, ¿desea agregar otro trabajador? 1 sí y 2 sería no. Entonces tenemos, ok, vamos con nuestra siguiente pregunta. Y nos piden el porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas con respecto al total de trabajadores. Entonces, necesitamos armar primero cómo es un porcentaje, ¿cierto? Entonces, un porcentaje será el número de elementos de una lista que cumplen con una condición entre la cantidad total por 100, ¿cierto? Entonces, vamos a ir analizando por aquí. Pero para eso necesitamos dos contadores, ¿cierto? Que sería el contador 2 y el contador 1, que sería como el contador 1 total. Ese sería como el contador total de los trabajadores. Yo lo llamé 1, ustedes lo pueden llamar contador total. Entonces tenemos que si el contador 2 es mayor a 0 y el contador 1 es mayor a 0, entonces el porcentaje será igual a el contador 2 entre el contador 1, que serían los contadores totales, y este sería el número de elementos de la lista, los que me fue contando cada uno, por 100. Los que me fue contando cada uno del turno nocturno, ¿cierto? Porque esos son los que me están pidiendo. Volvamos a leer por aquí, me dice porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas. Entonces me interesa cuál, las horas nocturnas. Por eso usamos el contador de las horas nocturnas, por eso lo colocamos en donde hicimos nuestro condicional de horas nocturnas. Lo colocamos ahí abajito. Entonces imprimimos el porcentaje para que me lo lea en pantalla y le decimos que el porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas es entre llave porcentaje, ok, estos dos, 6.2f es para que me dé el resultado en decimales. Y al lado colocamos el símbolo de porcentaje, ok, para que quede como más bonito. Ahora vamos con el promedio. Entonces, hacemos un condicional que nos diga, okay, ¿cuál es el promedio? Es la suma de los valores, ¿cierto? Entre la cantidad total. Entonces, hacemos una consideración que nos diga si el acumulador diurno, vamos a leer un momentito qué es lo que nos piden, nos dicen que el promedio de horas trabajadas diurnas y nocturnas por los trabajadores de la fábrica. Entonces, yo lo dividí aquí como dos promedios, ¿cierto? Porque nos están pidiendo el promedio de las horas diurnas y las horas nocturnas trabajadas. Entonces, decimos que hacemos una condicional, todo esto afuera del ciclo, los promedios y los porcentajes se leen afuera del ciclo. Y decimos, si el acumulador diurno es mayor a 0, entonces el promedio diurno va a ser igual a los acumuladores diurnos que colocamos aquí arriba, que me fue acumulando a las horas diurnas que hizo ese trabajador en el día, entre el contador 1. ¿Quién es el contador 1? Los contadores totales.
Entonces imprimimos y decimos que el promedio de horas diurnas de los trabajadores es promedio diurno punto 2F. Esto es para que me lea otra vez en decimales. Ok, vamos con la consideración de nocturno en este caso. Y decimos que si el acumulador nocturno es mayor que 0, entonces el promedio nocturno va a ser igual al acumulador nocturno entre el contador 2. El contador 2 es el que me fue contando todas las horas nocturnas que hizo en el día. Ok, y imprimimos y decimos print, imprimimos el comentario, el promedio de horas nocturnas de los trabajadores es, entre llave, promedio nocturno, otra vez, ok, punto 2F. Ahora vamos a correr el programa para ver los resultados y para que tengan una mejor visualización. Ok, nombre del trabajador, vamos a colocar Víctor, el nombre del profesor. Tenemos también día de la semana trabajada, 0 para lunes, 1 para martes, ok. Vamos a colocar un ejemplo con lunes, ¿cierto? Lunes. Y me pide ahora las horas diurnas trabajadas. Vamos a colocar que trabajó 6 horas diurnas y trabajó 2 horas nocturnas. Entonces me da como resultado que el trabajador tuvo en total un pago de 90 bolívares. ¿Por qué? Porque ya aquí me estaría haciendo la conversión. Recuerde que los días lunes cada hora vale 10 bolívares y la segunda, y en el turno diurno y el turno nocturno valdría 15 bolívares. Entonces aquí sería 6 por 10, 60 bolívares. Estaría cobrando en el turno diurno. Y en el turno nocturno, que me vale 15 bolívares, estaría cobrando 30 bolívares. Vean que aquí ya me está haciendo la conversión. Entonces me da el total. Me da un total de 90 bolívares y aparte me lo da también cada uno. Me dice cuánto es el diurno y cuánto es el nocturno. Y me dice lo que le estaba diciendo es un ciclo. Entonces él hasta que sea falso, él me va a dejar va a parar el ciclo, ¿cierto? Falso, o sea, entonces como le dimos respuestas igual a 1, eso sería verdadero, ¿cierto? Si yo coloco 1, me estaría siguiendo el bucle. Si yo le doy a 2, ya sería falso, entonces hasta ahí llegaría mi ciclo. Vamos a darle 1, vamos a continuar y me dice el nombre del trabajador, Claudia. Ok, vamos a probar ahora con jueves. Horas diurnas, vamos a colocar 7 y horas nocturnas vamos a colocar 3. Ok, me da el pago total y me da el pago que tuvo diurno, o sea, me lo da individual y el pago nocturno. ¿Deseamos continuar? Sí. Nombre del trabajador, Flor. Ok, vamos a probar ahora cómo sería con domingo, 0. Horas diurnas, recuerden que cuando es domingo es una mayor cantidad lo que se paga. Horas 2, vamos a hacerlo con números pequeños y vamos a colocar 2 también. Entonces el trabajador tuvo en total un pago de 200 bolívares. Vean que incrementa más la cantidad de bolívares y me dice que el pago diurno es de 70 bolívares. Y me dice que el pago nocturno es de 130 bolívares. Entonces ya aquí estaremos verificando la conversión de los 50 y los 100 bolívares, 50 cuando es diurno y 50 cuando es nocturno, eso en día domingo. ¿Deseamos continuar? Sí. Ahora vamos a probar la condición de, en caso de que el trabajador no llegase a trabajar ningún día. Ok, nombre del trabajador, Milena. Y día de la semana trabajada, vamos a colocar lunes y horas diurnas 0, horas nocturnas 0. Ok. ¿Desea continuar? Sí.
Ok, vamos, o sea, otro nombre, Julia. Día de la semana 2, horas diurnas 4, horas nocturnas 6. Ok, ¿desea continuar? Vamos a cerrar el ciclo. Le decimos que es falso, o sea, 2. Y me da el promedio de horas diurnas. Me dice que el promedio de horas diurnas de los trabajadores es de 3.80%. Y me dice que el promedio de horas nocturnas de los trabajadores es 3.80%. Y me dice que el porcentaje de trabajadores que trabajaron más horas nocturnas que diurnas es de un 80%. Entonces, con esto concluimos podemos verificar por aquí que todo, aquí pueden ver que le pueden agregar comentarios a las variables, pueden colocar variables de entrada, variables de proceso. Finalizamos, y bueno, ese sería todo el video y la explicación. Muchas gracias. Entonces, con esto concluimos la evaluación complementaria 1 con el ejercicio del tipo parcial sobre la fábrica. Muchas gracias. Suscríbanse.